Vamos a trabajar el análisis de los deícticos, una muestra de cómo reconocer una serie de deícticos en un fragmento de un discurso y asignarles una marca de sentido. O sea que el objetivo de analizar deícticos es doble. Por un lado, el reconocimiento de estas marcas y por otro lado, el sacar una serie de conclusiones a partir de los sentidos que uno puede asignarle a esas marcas. Deíctico, la palabra deíctico significa mostrar, quiere decir mostrar la escena de enunciación. Un deíctico es una palabra o una frase que nosotros podemos identificar en un texto, es decir, en un enunciado, pero que muestra, señala o nos indica la situación de enunciación de ese enunciado. En tanto la situación de enunciación tenga como origen el yo, ¿sí? Un yo, una subjetividad, como dice Benveniste, es que al analizar las marcas deícticas estamos analizando una de las formas en que la subjetividad se expresa en el enunciado. Por eso Benveniste habla de la subjetividad en el lenguaje cuando propone analizar estas marcas. Los deícticos pueden ser de persona, en tanto el yo remite al enunciador, el tú, el vos, el usted señalan la segunda persona, y después hay una serie de marcas, como el nosotros, o el ustedes, el plural, o los apelativos, que pueden también señalar a la primera o la segunda persona. ¿Por qué nos centramos en la primera y segunda persona? Bueno, porque son justamente, nos remiten a los participantes del acto de enunciación, es decir, a quien habla, a quien emite el mensaje, a quien se hace responsable en verdad de ese mensaje, y el destinatario que es el receptor previsto. ¿Sí? También los deícticos nos permiten analizar la organización del tiempo en el discurso, es decir, cuando hay un enunciador que formula un enunciado, instaura ese momento como un momento presente enunciativo, ¿no? Y en la medida en que la enunciación supone la instalación de ese presente enunciativo, es que, por ejemplo, los tiempos verbales giran, las coordenadas temporales giran en torno de ese presente enunciativo. Por ejemplo, en el caso que tienen aquí, nació hoy, hoy es el día en que este enunciado fue dicho, es decir, señala este presente enunciativo. ¿Sí? Si hubiese dicho nació ayer, ayer señala el día anterior al momento de ese presente enunciativo. Entonces, en ese sentido es que cada enunciación instaura un presente, que es el ahora, como dice Benveniste, a partir del cual se pueden ubicar acciones anteriores, simultáneas o actuales al momento enunciativo o posteriores. Por eso es que ese presente enunciativo de alguna manera permite organizar los tiempos verbales. Por supuesto, ustedes habrán visto que no solo en el texto de Benveniste las marcas temporales se organizan en torno de los tiempos verbales, sino que hay marcas como, veíamos hace un rato, hoy o ahora o después, que también forman parte de la organización temporal y no son tiempos verbales. Y los deícticos también señalan lugares, ¿sí?, que toman como centro de referencia el lugar, es decir, el aquí donde está el locutor, ¿no? Aquí o acá señalan proximidad al oyente, ahí, perdón, al hablante, ahí próximo al oyente, y allá es un campo de referencia de mayor distancia, digamos, ¿no? Entonces, los deícticos son marcas que nos remiten al momento en que el enunciado fue producido. Marcas que pueden referir a personas, al emisor o al receptor, al tiempo, es decir, a la hora en que ese momento fue dicho, o bien al espacio. ¿Sí? Dicho esto muy brevemente, por supuesto ustedes tienen que leer la bibliografía y profundizar en cada uno de estos aspectos, lo que me interesa aquí es mostrarles un análisis. Bueno, es un discurso tomado de un discurso del expresidente uruguayo,
José Mujica, tomado de la Sexta Cumbre de las Américas de abril del 2012. Fíjense que cómo empieza este texto. Dice, finalmente, este es el continente de la democracia y de la libertad. Este nos remite a ¿qué? A un continente. Pero ¿cuál es este continente? ¿Cuál es la referencia de este? Este señala el lugar en donde está el locutor. ¿Sí? Como tienen puesto acá, señala, obviamente está dentro del continente americano, por lo tanto remite a América. Dice, no hay reyes, no hay otra cosa que mérito. Nuestras democracias tienen defectos. Fíjense que acá aparece una pregunta, ¿sí? Que después se responde. La pregunta formaría parte de lo que Benveniste llama una modalidad con función sintáctica interrogativa. Dice, sí, en pila en cualquier cantidad. En este caso podemos encontrar otro tipo de modalidad con función sintáctica, que es la de aserción, ¿sí? Porque está afirmando, de alguna manera responde a la pregunta. Luego acá aparece la primera persona del plural. Nos faltan universidades, nos falta enseñanza, nos falta coraje, nos falta el coraje de creer mucho más en nuestra gente, nos faltan compromisos, pero nos sobran recursos, esperanza y causa. Y en definitiva, el porvenir lo forjaremos entre todos. Fíjense varias cosas para analizar acá. Por un lado, esta primera persona del plural, que incluye al locutor, es decir, a quien habla, al enunciador, pero también a otras personas, porque es plural, ¿sí? Entonces, ¿a quién más podría llegar a incluir ese nosotros? Bueno, es un nosotros inclusivo, porque en tanto el discurso esté dicho en la Sexta Cumbre de las Américas, incluye a los receptores, en este caso al resto de los presidentes de las Américas, a todos, ¿sí? De América del Sur, de América Central y de América del Norte. Entonces, nosotros, ¿sí? Le podemos asignar un sentido en tanto remite a los distintos presidentes que están escuchando el discurso de Mujica. Y por otra parte, fíjense que acá aparece un presente, nos faltan compromisos, nos faltan... Entonces, fíjense que hay un presente que señala una carencia, en este caso, una falta, ¿sí? Hay un momento, un presente, en el cual está anunciando Mujica, que está indicando que en ese momento en el que está hablando, hay una serie de carencias en ese continente. Bien, luego dice, el porvenir lo forjaremos entre todos, ¿sí? Pero por eso yo no sé, acá aparece otro díptico de persona, pero que remite solo al enunciador. Yo no sé si esto es una cumbre, es una cumbrita o es un pozo. No sé cuál es la declaración, la que se dice o la que no se dice, cuál es el manifiesto, lo que escribimos o lo que no escribimos. Pero tiene importancia esto, el estar juntos. El estar juntos, hora vendrá, fíjense que ahora acá se plantea un tiempo futuro. Yo no estaré, ¿sí? Pero hora vendrá en que deberemos estar mucho más juntos, del norte y del sur, porque el mundo está cambiando, tiene otro centro y empezamos a tener una importancia histórica. Fíjense varias cosas para analizar acá. Por un lado tenemos la marca futuro, ¿sí? Dice, hora vendrá en que deberemos estar mucho más juntos. Esto lo mismo, así como antes asignamos un presente de carencia, podemos decir que el enunciador está marcando un presente de división también. Porque el futuro, o sea, vendrá un momento en que estaremos más juntos, y además no solo está planteado como el futuro, ¿sí? Hora vendrá, que deberemos estar más juntos, sino también está planteado como una modalidad de obligación, ¿sí? Deberemos, eso se marca un deber, es una modalidad deóntica o de intimación, como dice Benveniste, ¿no? El mundo está acá. Entonces, fíjense que acá ya plantea, por un lado, un presente de carencia, un presente con el que faltan cosas en el continente, un presente que supone un nosotros que en el principio parece que incluye a todos los presidentes
de las Américas, en tanto se incluye el enunciador y se incluye a los receptores de ese discurso. Y acá, ya en esta segunda parte, empieza a marcar una división, ¿sí? Una división que tiene que ver con un presente dividido, un futuro que se avisora como un momento en el que deben estar juntos, planteado como una obligación moral. Si pasamos, este es el párrafo que sigue, dice, no sé cuándo será la próxima cumbre. Fíjense que próxima también es una marca temporal deíctica porque señala la cumbre siguiente a la del 2012. No sé, nunca se debe de atar en cumbres muy cerca de los procesos electorales de los países más dramáticamente importantes, y esto es algo que hay que empezar a reconocer por el peso terrible que tienen todos nosotros. Acá aparece otra vez las opiniones de disputa de carácter interno. Otra vez un nosotros muy general. Ahora veamos qué pasa acá. Dice, nosotros lo valoramos, ¿sí? A usted, ¿no? Suponemos, y valoramos enormemente la presencia y el coraje del presidente norteamericano que está sentado acá. ¿Sí? Acá otra vez la referencia deíctica al espacio. Se lo agradecemos, se lo reconocemos, bueno, entonces, etcétera, ¿no? Acá aparece una serie de marcas. Nosotros agradecemos, reconocemos, pero ¿incluye a todos los presidentes de las Américas, en este caso? No, fíjense, porque acá está marcando una diferencia. Nosotros lo valoramos a usted, presidente norteamericano. Es decir, que este nosotros que aparece aquí no es igual al nosotros que aparecía al principio del fragmento, porque el nosotros que remitía a los presidentes, a un nosotros de los presidentes de este continente, un nosotros inclusivo, incluía a todos. Sin embargo, acá aparece una diferenciación respecto del presidente norteamericano. Entonces, acá hay una marca deíctica que no incluye al presidente norteamericano. Fíjense que eso se va a acentuar cada vez más. Hay que venirse a bancar la posición de 30 y pico, y lo felicitamos por el coraje, y soñamos, ¿sí?, que algún día semejante país sea un hermano verdadero en la lucha contra la miseria y contra la pobreza, contra la discriminación, por levantar todo el enorme peso de nuestro continente. Por desgracia no puedo ser creyente, pero cierro diciendo que así sea. Entonces fíjense que si bien empieza hablando de un nosotros de carencia relativo a todo el continente americano, podríamos decir que acá se hace evidente esa división que marcábamos en el párrafo anterior entre el norte y el sur, a partir de la diferenciación entre un nosotros, un colectivo, que excluye al presidente norteamericano. ¿Y qué es lo que se afirma respecto de, qué es lo que afirma ese nosotros? Bueno, el agradecimiento, el reconocimiento, ¿sí? Pero fíjense que acá aparece el sea un hermano verdadero, cierro diciendo que así sea, ¿no? Que es una modalidad que tiene que ver con el modo subjuntivo, que expresa una actitud, una modalidad formal, dice Benveniste, que remite al modo verbal subjuntivo, que expresa así un deseo. Entonces, fíjense que qué es lo que hemos hecho brevemente y muy rápidamente, para que el ejemplo no sea tan extenso. Simplemente reconocimos marcas deícticas, primero espacial, que nos sitúan en el continente del cual habla. Este es el continente, está sentado acá, es decir, nos remiten al lugar en el que habla, que es y a un continente desde el cual se habla. Por un lado, esas son las marcas espaciales. Por otro lado, las marcas temporales, los verbos en presente, que señalan un presente en donde se afirma, ahí tienen el caso de la modalidad, nos faltan universidades, es decir, un presente en el cual se afirman una serie de carencias, y a su vez se plantea un futuro como una obligación, deberemos estar mucho más juntos, o
sea un hermano verdadero, o bien como un deseo en el que supone una unión entre los países del norte o del sur. Y esa fragmentación entre los del norte y del sur la podemos observar acá y al final del párrafo anterior, a partir del reconocimiento de los deícticos temporales, en particular de preguntarnos a quién incluye ese nosotros. Ese nosotros, si bien al principio incluía a todos los presidentes de las Américas, luego señala una fragmentación en donde ese nosotros separa, ¿sí?, un colectivo, los del sur, del presidente norteamericano, es decir, del norte, ¿no? Entonces, fíjense cómo las distintas marcas deísticas, temporales, espaciales y personales nos permiten analizar este texto en este doble juego de ir reconociendo las marcas que hay e ir asignándoles un sentido, sea temporal, qué sucede en ese momento, sea a partir de una modalidad de aserción afirmativa, qué se afirma sobre ese momento presente, con qué colectivo se identifica el enunciador que habla, es decir, a quién incluye este nosotros que está marcado acá como deíctico, ¿sí? Y qué se plantea para el futuro a partir de las marcas temporales, sean subjuntivo o planteadas como en un futuro deóntico de veremos.